Como se lo informé hace unos momentos, el gobierno de la Ciudad de México presentó 15 acciones para reforzar la declaratoria de alerta por violencia contra las mujeres. Para platicar sobre el tema, saludo y hacemos contacto a Dafne Cuevas Ortiz. Ella es secretaria de las Mujeres de la Capital de la República. Secretaria, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, qué gusto estar aquí. Gracias. Cuéntanos, por favor, cómo es que se van a reforzar esos mecanismos para dar seguridad a las mujeres violentadas en algún momento. Mira, como todos sabemos, la jefa de gobierno Clara Brugada, desde que estaba en campaña, habló de la necesidad de fortalecer las acciones del gobierno de manera integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia. Uno de los compromisos que hizo fue mantener la alerta de violencia, renovando las acciones y verificando qué se tenía que hacer. Entonces nos dimos a la tarea desde que llegamos al gobierno a revisar cómo se había avanzado con las acciones de la alerta de violencia contra las mujeres declarada en el gobierno anterior e identificamos cuáles acciones habían dado buenos resultados y había que mantener como parte de la política pública permanente de las instituciones de la ciudad y en donde todavía teníamos el reto de acelerar el paso, de hacer más estrategia, más trabajo intercomunicado entre las dependencias y fue así como identificamos las acciones prioritarias que harían parte de la alerta de violencia en el gobierno actual. El pasado 8 de marzo, la jefa de gobierno anunció estas acciones y el día de ayer lo que hicimos fue presentar las acciones y con el detalle de cada una de las cosas que hemos venido impulsando para cumplirlas, incluso rendir un informe de aquellas en las que ya tenemos avances. Las 15 acciones se insertan en una estrategia de política pública integral para cambiar la realidad que viven las mujeres en esta ciudad y para que el derecho a una vida libre de violencia se pueda ejercer. En ese sentido, pues el día de ayer presentamos en voz de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, de la Fiscalía de la Ciudad de México, de la Consejería Jurídica, de la Secretaría de Salud y en la de la Secretaría de las Mujeres, pues en qué consisten estas 15 acciones prioritarias que nos van a permitir acelerar el paso para proteger, prevenir, atender y sancionar la violencia en la ciudad. Hay que mencionar que durante el primer trimestre de este año se registraron más de 4.342 casos de mujeres en situación de violencia en la capital del país, independientemente de la reducción de feminicidios. Ahora, Dafne, secretaria, lo que llama también la atención es el énfasis que pone la jefa de gobierno en relación a la violencia de género en el ámbito familiar. Y ahí habría un cambio en la ley. Si nos puede poner el ejemplo de qué, a raíz de lo que se está proponiendo y a raíz de estas modificaciones a la ley, tendrían que atenderse. Si nos puede poner un ejemplo para que todos lo podamos entender, Dafne. La violencia familiar es la que tiene los indicadores más altos. Es muy probable que muchos de los casos que acabas de señalar de violencia justamente estén vinculados a ese tipo de violencia. Y lo que queremos y la intención en esta nueva etapa es poder distinguir todos los componentes que tiene la violencia familiar y poder rescatar los componentes de género. ¿Cuál es la violencia que se comete en contra de las mujeres, que tiene, digamos, esta connotación de género en la familia y cómo lo distinguimos de los otros conflictos del ámbito familiar para poder atenderlos bien y de manera diferenciada? La violencia, actualmente el tipo penal de violencia familiar incluye la violencia contra niñas, niños y adolescentes, la violencia entre familiares y consanguíneos, las disputas por propiedades. Entonces, lo que queremos es justamente poner las dimensiones que corresponden para atender de manera especializada. No solamente se va a hacer o se va a proponer esta reforma. Para atender la violencia familiar, la Fiscalía refuerza sus servicios, se va a crear una unidad especializada de atención a la violencia, se está ya atendiendo de manera específica a las mujeres que viven violencia familiar, se está acelerando el paso de las pruebas para poder hacer tamizajes cuando se trata de agresiones sexuales al interior de la familia. Entonces, es como un componente de medidas para atacar de lleno, desde la prevención, la atención y la sanción, todo lo que tiene que ver con esa violencia que es la que menos ha disminuido en la ciudad. De acuerdo. Vemos entonces que aumenta una estructura y una red de apoyo, de atención, de persecución, incluso del delito para las mujeres que son víctimas de la violencia en la capital, secretaria. Ahora, déjeme ir un paso hacia atrás. ¿Qué llamado se hace a las mujeres que le estén viendo en este momento a través de Horizonte H que no pueden romper con el círculo de violencia en su casa? Más que un llamado a las mujeres, es un llamado a la sociedad.
El derecho de las mujeres a una vida libre de violencia solo se podrá ejercer en el sentido en que transformemos cómo toleramos la violencia, cómo somos indiferentes cuando la observamos y cómo las mujeres se sienten acompañadas. Las mujeres de la Ciudad de México deben saber que pueden acudir a las instituciones de la Secretaría de las Mujeres, a las otras instituciones, que pueden llamar al asterisco 765. No importa que porque en ese momento esté ocurriendo y requieran presencia policíaca, una ambulancia, una patrulla, sino a lo mejor en algún momento en el que están fuera de violencia, pero tienen claro que viven esto de manera cotidiana, entonces pueden llamar, pedir asesoría, saber qué servicios tenemos, saber cómo acercarse para acompañamiento psicológico, para acompañamiento legal. Tenemos una gama de servicios a disposición de las mujeres. Lo Bien. que es muy importante es que las mujeres sepan que no están solas, Claro. y que todos en esta ciudad nos comprometamos con la tarea de erradicar la violencia, desnaturalizándola y acompañando siempre a quienes veamos en riesgo. Por último, de nuestra parte, secretaria Cuevas Ortiz, alcanzamos a ver nuevas patrullas con una cromática morada. Tenemos entendido que estarían atendidas o manejadas por 400 elementos, y de ahí, ¿cuál sería la diferencia o cómo van a actuar en caso de una llamada de emergencia? Esta unidad que se presentó ayer y que se dio el banderazo de salida es la unidad de género de la policía, que se sale a las calles. Digamos, la unidad existía y hacía trabajo al interior de la dependencia, capacitando policías, garantizando protocolos, manejando lineamientos de actuación. Y ahora, policías capacitados, con capacidad de respuesta, con sensibilidad de género, salen a patrullar las calles. La idea es que toda la policía de la ciudad tenga capacidad de respuesta, tenga sensibilidad, tenga formación. Y eso va a ser una tarea en la que estemos trabajando de manera cotidiana. Pero ahora comenzamos con este núcleo de policía capacitada, con patrullas identificadas, listas para acudir, si no son los primeros respondientes porque había otra policía más cerca, que llegue el primero que esté, pero que esta patrulla llegue a fortalecer, a acompañar a las víctimas, que además trabajen con la comunidad fortaleciendo las nociones estas sociales de cero tolerancia a la violencia. Y pues es muy importante que son efectivamente patrullas que van a estar alrededor de todas las alcaldías de la ciudad. Estos 493 elementos estarán en funciones hacia el final de año. Estamos empezando ahora con cerca de la mitad y 30 patrullas. La idea es que hacia el final de año sean 73, y la idea es que justo vayamos acrecentando la capacidad, capacitación y sensibilización de todas las fuerzas policíacas de la ciudad. Muy bien. Tomando en cuenta ya, por último, nuestra parte, secretaria, que todo esto que hemos estado hablando durante estos minutos a través de Heraldo Televisión no tendría que ocurrir si es que los niveles de violencia contra la mujer no están de ese tamaño. Nada más para tenerlo claro. No podemos ignorarlo, tenemos que hacernos cargo, tenemos que acelerar el paso y tenemos que hacer que cada vez más las mujeres tengamos derecho a una vida libre de violencia. De acuerdo. Absolutamente de acuerdo. Secretaria Dafne Cuevas Ortiz, gracias por estar con nosotros esta mañana aquí en Horizonte H. Muchísimas gracias, que tengas muy buen día. Buenos días.